Imagínate, gastaste todos tus ahorros en un monitor 1440p, 4K, 240 Hz o 480 Hz con todas las tecnologías, lo último. Pero cuando lo conectas, pantallazos negros, imagen parpadeando. Los hercios o hertz no llegan a la cantidad que dice tener en Windows. Entonces te das cuenta que no era ni tu tarjeta de video, ni el monitor que te compraste, era el cable DisplayPort HDMI que estabas utilizando. Así de simple. Silkland nos ha mandado este cable DisplayPort 2.1 como patrocinio. Así es, están patrocinando este video, pero mi opinión es basada en las pruebas reales que verás en pantalla. El cable viene en un empaque reciclable, PP número 7. Estaba buscando que viniera con la certificación. Por lo general todos los cables certificados vienen con un sello, aunque lo dice aquí, también toda la información de regulaciones de Estados Unidos, la Unión Europea. Y bueno, como les decía, este es un cable Silkland DisplayPort BESA DP80 de 2 metros. Tienen otras medidas, pero este es el primero de 2 metros, viendo en lo que claman a través de Amazon Store. La certificación que pueden verificar y les mostraré en pantalla es la S1334 para este cable en particular. Todos los cables, al menos de Silkland, vienen con su número de serie, SN Serial Number, listado en el empaque. Por aquí detrás, Serial Number. Ahora vamos a abrirlo. Viene en una tipo Ziploc. Tomamos el paquete. Sale. Viene bastante bien con estos que los puedes utilizar más adelante o como organizador para varios cables. Podemos dar otro uso. El cable se siente bastante robusto. Aquí está la etiqueta, dice BESA Certified. En este caso es de 80. Los cables vienen con sus protectores, las terminales, color rojo. Se siente bastante robusto. Los cables que sentí así en todos estos años son los del monitor, por ejemplo, Alienware que tengo en 1440p. Eran de más o menos de esta calidad, ¿no? De grosor, cómo se siente. Ya saben que tienes que conectarlo en el monitor y luego pasarlo en el organizador del monitor, que es por lo general un hueco que tiene en el centro, para que vaya hacia atrás y luego se va hacia donde tenemos la computadora. Entonces tiene que tener la capacidad, sin dañarse, de tener un cierto nivel de doblez, ¿no? Sin dañar el cable. Pondré en pantalla las especificaciones técnicas, pero la verdad el cable así de una se siente bien. Ahora probando con una tarjeta de video, tengo aquí es una Classified 900 Ti. Vamos a ver, conectándolo. Voy a ponerlo aquí. Se conecta fácilmente. Tiene un juego normal, no depende del puerto, pero tienes que darle un poco de presión. Claro que es retrocompatible con versiones anteriores de DisplayPort 1.4, 1.2, etc. Es calibre 28 para esta versión. Exterior trenzado de nylon en lugar de un simple revestimiento de PVC para mayor durabilidad. El ancho de banda de 80 GB por segundo coloca este cable en el segmento premium o de futuro si tienes un monitor de gama alta, 4K, 240 Hz, 8K, etc. o piensas actualizar dentro de poco. Te asegura que el cable no será el cuello de botella. La construcción premium, oro, plata, estaño, blindaje, nylon, indica una mejor durabilidad o probabilidad de mejor durabilidad y menos riesgo de degradación con el tiempo o con movimientos. ¿Por qué importa un cable? Un GPU potente más monitor brutal es igualmente a nada si el cable no da la talla. Un cable malo baja la señal, reduce colores o te limita los hertz. Como analogía, es como comprar un Ferrari y ponerle gasolina chafa. En cuanto a la certificación BESA, este modelo Silkland no solo aparece listado oficialmente por BESA,
como S1334, DP80 u HBR20 de 2 metros, sino que la marca fabrica bajo estándares de la Unión Europea y la FCC. Cada lote cuenta con certificaciones de conformidad como RoHS, REACH y MC. DP80 significa 80 Gbps por segundo de ancho de banda, lo máximo hasta el momento para DisplayPort. Y como banco de pruebas, probaremos este cable con una AMD RX 7800 XT. Puede haber tarjetas mejores, pero de momento es la que tengo. Y con un monitor Asus PG27AQ-DP, que es un 1440p de 480 Hz. Durante estas pruebas veremos cómo se comporta al transferir la información en la pantalla o presentar ciertas imágenes de prueba o con interrupciones al momento de estar en uso. Como metodología, rápidamente testaremos este cable con el monitor, que es capaz de mostrar a 480 Hz o Hz, 10 bits, con BRR, que es variable refresh rate o tasa de refresco variable, habilitado, y con HDR habilitado. Además, con una imagen de patrón 444 veremos la integridad en cuanto al texto nítido, el frame skipping usando un test de test UFO, y de estabilidad veremos algunos ciclos de mandar la PC a la pantalla al dormido, sleep, y luego encenderla nuevamente después de unos segundos, activar y desactivar el HDR, ver cómo se comporta al momento de regresar, y también desconectando el cable que está conectado al monitor una y otra vez para ver cómo lo toma el regreso de la señal. Como fallback, explicándolo más fácil, cuando el cable o si este cable no aguantara las especificaciones que dice tener, por ejemplo, se representaría en que si bien debería de poder sostener la señal para una configuración de a 10 bits, podría solamente 8 o menos. En lugar de tener RGB 444 full, tendría que tener una configuración 422, lo cual representa el texto en pantalla de una forma más borrosa, y también no sería capaz de sostener la señal o la tasa de refresco a los 480 Hz posibles que el monitor puede y que la tarjeta puede, y tendría que utilizar o intentar utilizar una frecuencia menor. Quiero señalar que las pruebas que hicimos son muy sencillas, pero sí representan a veces situaciones muy comunes que se nos pueden presentar, y reconozco que hay pruebas que gente con experiencia o expertos en el tema y con el hardware necesario podrán hacer tipo de pruebas más a fondo, pero en las pruebas que realicé es aceptable, pasa las pruebas sin incidentes, se recobra la señal, muestra la información en la frecuencia que uno espera, se muestra nítido, se puede configurar todo lo que supuestamente puedo configurar, por lo cual en este video, en este review, le doy un resultado positivo. Contexto técnico, versiones de DisplayPort y a qué resolución de monitor nos conviene. Para entender por qué un cable puede fallar, hay que hablar de las versiones de DisplayPort. DisplayPort 1.2 es como una carretera de 2 carriles. DisplayPort 1.4 ya tiene 4 carriles. DisplayPort 2.1 es una autopista de 8 carriles o hasta 8 carriles. Caben muchos más autos, en este caso datos, sin atasco. DisplayPort 1.2 que va hasta 21.6 Gbps por segundo. Aquí resoluciones 1080p a 240 Hz. 1440p a 144 Hz y 4K a 60 Hz. DisplayPort 1.4 que es de 32.4 Gbps por segundo y resoluciones 1040p a 240 Hz o 4K a 120 Hz sin compresión y hasta 4K a 240 Hz con DSC. DisplayPort 1.2 puede llegar o va hasta 80 Gbps por segundo. UHBR que puede ser 10, 13.5 o 20. Aquí ya hablamos de resoluciones de 1440p a 480 Hz como en este video o 4K a 240 Hz sin compresión. Pero aquí ten en cuenta revisar que UHBR es el cable para que no te quedes corto al momento de conectarlo a tu monitor, que podría necesitar o ser capaz de mayor capacidad. ¿Qué es DSC? DSC, Displayed Stream Compression, en español como compresión de flujo de pantalla,
permite que más datos pasen sin perder calidad visual. Un ejemplo podría ser una RTX 4080, puede sacar 4K a 240 Hz o hercios, pero con DSC activo. ¿Qué es HBR o UHBR? Son los modos de transmisión de datos. HBR2 equivale a 21.6 GB por segundo, HBR3 a 32.4 GB por segundo. Con DisplayPort 2.1 pasamos a UHBR 40, 54 y 80 GB por segundo. Mientras más alto el número, más resolución y hertz o hercios sin compresión ni recortes es posible. Para que quede más claro, preparé esta tabla base donde ves qué combinaciones de GPU más actuales y monitor aprovechan un cable como este de Silkland sin depender de DSC, y así puedes ubicar tu caso concreto. Longitud y distancias. Mientras más largo el cable, más difícil es mantener la señal estable. La certificación que muestro es de 2 metros, ideal para setups de escritorio, y es aclamado por la marca Silkland, que fue la primera marca que logró esa certificación a 2 metros. Como tip, siempre, independientemente de la marca que llegues a comprar, elige la longitud mínima que realmente necesites. ¿Para quién es este cable? En resumen, para gamers con monitores y tarjetas de video que puedan dar de 240 a 480 Hz, creadores de contenido que necesitan texto nítido 444 y usuarios que usen High Definition, HDR y más BRR que no quieren cortes. Incluso el monitor de 144 a 165 Hz da más estabilidad que cables genéricos. Silkland ofrece 2 años de garantía oficial en su sitio web, y a través de la tienda en Amazon aplica la garantía que especifique al momento de tu compra. Con servicio de soporte directo en su sitio web, silklandtech.com/pages/support. Además, cuentan con políticas de reembolso aplicables a todas las compras, con más detalles en su sección de Refund Policy. Un cable bueno no te sube los FPS, pero evita perderlos y tener que batallar con otros problemas técnicos. Silkland pasa mis pruebas de 480 Hz con HDR y BRR sin recortes. Por eso se lleva la recomendación de Tecnativo como una opción más en los cables DisplayPort a considerar y en tu próxima compra. En la descripción te dejo los enlaces directos a Amazon y a la página oficial de Silkland. Así accedes a longitudes certificadas y garantía oficial. Si tienes dudas, comenta abajo y respondo y actualizo si hay info nueva.